Buenos días, querido Hijo de Dios. Es muy temprano en la mañana y sé exactamente por qué estás aquí. Tal vez te despertaste con esa sensación de inquietud en el pecho, pensando en tu familia, preguntándote si tendrás las fuerzas necesarias para protegerlos, para guiarlos, para ser el refugio que necesitan. Quizás anoche, antes de dormir, miraste a tus hijos mientras descansaban y sentiste ese peso tan familiar en los hombros, esa responsabilidad hermosa pero abrumadora de saber que hay vidas que dependen de ti, corazones que confían en tu amor y tu cuidado. O tal vez eres esa madre que se levanta cada día con el corazón dividido entre la gratitud por la familia que Dios te dio y el temor de no ser suficiente para ellos. Esa esposa que ora en silencio mientras prepara el desayuno, pidiendo a Dios que su hogar sea un lugar de paz, que su matrimonio sea fuerte, que sus palabras edifiquen y no destruyan. Sé que hay días en que sientes que las fuerzas se agotan, que los desafíos son más grandes que tu capacidad, que el mundo parece conspirar contra la unidad y la felicidad de tu familia. Pero hoy, en esta mañana sagrada, antes de que el mundo despierte y comience a gritar sus demandas, antes de que las preocupaciones del día invadan tu mente, antes de que las voces del temor y la ansiedad traten de robar tu paz, hemos venido aquí, tú y yo, a buscar el rostro de aquel que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hemos venido a clamar por victoria y bendición para nuestras familias, porque sabemos que sin Dios, somos huérfanos tratando de crear un hogar, pero con Él, somos hijos del Rey construyendo un reino. El Salmo 20, versículo 1 y 2 dice, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Estas no son palabras vacías, querido hermano, querida hermana. Estas son promesas selladas con la sangre del Cordero, decretos que salen del corazón del Padre hacia tu familia, hacia tu hogar, hacia cada uno de los que amas. ¿Sabes? Hay algo profundamente hermoso en este momento de la mañana. El mundo aún duerme. Las redes sociales están silenciosas. Las noticias no han comenzado a bombardear tu mente con sus tragedias y sus miedos. Es como si Dios hubiera creado este espacio sagrado, esta pausa divina, para que puedas venir a Él como un niño que corre hacia los brazos de su papá. Y Él está aquí, esperándote, con los brazos abiertos, listo para escuchar cada una de tus preocupaciones, cada uno de tus sueños para tu familia. Mira, el enemigo de nuestras almas sabe algo que muchas veces nosotros olvidamos, que la familia es el diseño original de Dios, el primer ministerio que Él estableció en la tierra. Por eso ataca tan ferozmente nuestros hogares. Por eso trata de sembrar división donde debería haber unidad, rencor donde debería haber perdón, frialdad donde debería haber amor ardiente. Pero el diablo es un mentiroso, y esta mañana vamos a recordarle quién tiene la última palabra sobre nuestras familias. Que el Señor te responda en el día de la angustia, dice el salmista. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que cuando tu hijo adolescente se rebele y sienta que no hay esperanza, Dios responderá. Cuando las finanzas aprieten y no sepas cómo proveer para los tuyos, Dios responderá. Cuando tu matrimonio pase por valles oscuros y sientas que el amor se enfría, Dios responderá. Cuando la enfermedad toque a tu familia y los médicos no tengan respuestas, Dios responderá. Pero necesitas entender algo fundamental. Dios responde a los que claman, no a los que se quejan. Responde a los que buscan su rostro en la madrugada, no a los que solo lo recuerdan en las crisis. Responde a los que construyen altares en sus corazones, no a los que solo construyen argumentos en sus mentes. Y tú estás aquí, en esta hora sagrada, clamando por tu familia, y eso le dice a Dios que eres una persona seria, una persona que entiende que la batalla por nuestras familias se gana primero en el lugar secreto, en la intimidad con el Altísimo. Quiero que visualices algo conmigo.
Imagina que tu hogar es como un jardín. Cada miembro de tu familia es una planta preciosa que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Algunas son flores delicadas que necesitan protección especial. Otras son árboles fuertes que dan sombra y refugio. Pero todas necesitan agua, todas necesitan luz, todas necesitan cuidado constante. El problema es que muchas veces tratamos de regar nuestro jardín familiar con agua contaminada, con palabras ásperas, con impaciencia, con nuestras propias heridas no sanadas, con nuestros miedos y frustraciones. Pero esta mañana, Dios quiere darte agua pura del río de su presencia. Quiere que llegues a tu casa no como alguien que sobrevivió otro día, sino como alguien que bebió del manantial de vida y tiene algo fresco que dar. Quiere que tus palabras sean como rocío del cielo sobre los corazones de tu familia, que tu presencia traiga paz en lugar de tensión, que tu amor refleje el amor incondicional del Padre. El versículo 2 dice, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Te das cuenta de que Dios tiene un arsenal de recursos celestiales esperando ser desplegados a favor de tu familia? Ángeles que no han recibido asignación, milagros que están esperando el momento exacto, puertas que se van a abrir, corazones que van a cambiar, situaciones que van a dar vuelta completamente. Desde el santuario, desde ese lugar donde mora la gloria de Dios, donde los serafines claman, Santo, 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 desde ahí viene tu ayuda. No desde tu fuerza, no desde tu sabiduría, no desde tu capacidad de resolver problemas. Tu ayuda viene del Creador del cielo y de la tierra, del que conoce el final desde el principio, del que tiene planes de bien y no de mal para ti y para tu familia. Y desde Sión te sostiene. Sión representa el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Él ha puesto su nombre, donde ha establecido su trono. Cuando sientes que no puedes más, cuando las fuerzas se agotan, cuando la paternidad o la maternidad se siente como una carga demasiado pesada, es desde Sión, desde la presencia misma de Dios, que viene el sostenimiento que necesitas. Recuerdo la historia de Ana, esa mujer que no podía tener hijos y que cada año subía al templo con el corazón roto. Pero un día, en lugar de simplemente llorar su dolor, decidió clamar con fe, decidió hacer un voto, decidió creer que Dios podía cambiar su historia familiar. Y Dios no solo le dio el hijo que tanto anhelaba, sino que ese hijo, Samuel, se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Una oración de madre cambió el destino de una nación. Tal vez tú no estás pidiendo un hijo. Tal vez estás pidiendo que el hijo que ya tienes regrese a casa, regrese a Dios, regrese al camino correcto. O tal vez estás pidiendo que tu matrimonio resucite, que esa pasión que un día tuvieron vuelva a encenderse, que vuelvan a ser un equipo en lugar de dos extraños viviendo bajo el mismo techo. O quizás estás clamando por tus padres, por tus hermanos, por esa familia extendida que parece estar fragmentada por rencores viejos y heridas sin sanar. Sea cual sea tu clamor familiar esta mañana, quiero que sepas que has llegado al lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón correcto. Porque Dios se especializa en restaurar familias, en sanar corazones rotos, en juntar lo que está separado, en dar vida a lo que parecía muerto. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Declaro sobre tu familia que no importa cuán profundo sea el valle por el que estén pasando, Dios los va a levantar, los va a poner en alto, por encima de las circunstancias, por encima de los pronósticos negativos, por encima de las estadísticas que dicen que los matrimonios no duran, que los hijos se pierden, que las familias se destruyen. Tu familia no es una estadística, es un proyecto de Dios. Cada uno de los miembros de tu hogar fue pensado por Él desde antes de la fundación del mundo. Cada uno tiene un propósito, un destino, un llamado específico, y el enemigo lo sabe.
Por eso pelea tan duro por destruir lo que Dios quiere bendecir, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta mañana, mientras el rocío aún está fresco sobre la tierra, mientras el sol apenas comienza a asomarse en el horizonte, Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia. Quiere sanar heridas que han estado abiertas por años. Quiere restaurar comunicación donde solo ha habido silencio. Quiere encender amor donde solo ha quedado costumbre. Pero para que esto suceda, necesitas entender algo crucial. La transformación familiar comienza contigo. Comienza con tu relación con Dios, con tu disposición a ser quebrantado y moldeado por sus manos, con tu humildad para reconocer que no puedes cambiar a nadie, pero que Dios puede cambiar a todos, comenzando por ti. El Salmo 20 continúa diciendo en el versículo 4, que te conceda conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu propósito. Dios conoce los deseos más profundos de tu corazón para tu familia. Sabe que quieres ver a tus hijos caminando en la verdad. Sabe que anhelas un matrimonio que sea testimonio del amor de Cristo por la Iglesia. Sabe que sueñas con reuniones familiares llenas de risa y no de tensión, con conversaciones profundas y no con superficialidades educadas. Esos deseos santos que tienes para tu familia no son casualidad, son semillas que Dios mismo ha plantado en tu corazón. Y esta mañana, en este tiempo de oración, estás regando esas semillas con lágrimas de fe, con clamores de esperanza, con declaraciones de victoria que aún no ves pero que ya crees. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Recibo esta palabra para tu familia. Declaro que la ayuda de Dios ya está en camino hacia tu hogar. Ángeles han sido despachados, corazones están siendo preparados, situaciones están siendo alineadas para que se manifieste la gloria de Dios en tu familia. Desde el santuario, desde ese lugar de santidad perfecta, viene la ayuda que necesitas para ser el padre que tus hijos necesitan, la madre que tu hogar requiere, el esposo o la esposa que tu cónyuge merece. No una versión perfecta de ti mismo, porque esa no existe, sino una versión rendida, una versión que ha aprendido a depender completamente de la gracia de Dios, y desde Sión te sostiene, en los días difíciles, cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir, cuando la paternidad se sienta abrumadora, cuando el matrimonio requiera más de lo que crees poder dar, recuerda esta palabra. Desde Sión te sostiene. Desde la presencia misma de Dios viene el sostenimiento que necesitas. No para ser perfecto, sino para ser fiel. No para tener todas las respuestas, sino para confiar en aquel que sí las tiene. Mira, hay algo que quiero que entiendas sobre la oración familiar. No es un ritual religioso que cumples para que Dios esté contento contigo. Es una conexión real, una comunicación auténtica con aquel que diseñó la familia desde el principio. Cuando oras por tu familia, estás alineando tu corazón con el corazón de Dios. Estás invitando su voluntad a manifestarse en tu hogar. Estás abriendo puertas espirituales para que su bendición fluya sin obstáculos. Cada vez que pronuncias el nombre de uno de tus familiares en oración, algo sucede en el reino espiritual. Fortalezas de oscuridad son derribadas. Cadenas de generaciones pasadas son rotas. Nuevas posibilidades son liberadas. Tu oración es como un martillo espiritual que golpea las murallas que el enemigo ha construido alrededor de los corazones de tu familia. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Esta no es solo una esperanza, es una promesa. Dios responde a los padres que claman por sus hijos, a los esposos que interceden por sus matrimonios, a los hijos que oran por sus padres. Su respuesta tal vez no llegue en el tiempo que tú esperas o de la manera que tú imaginas, pero llegará, porque Él es fiel, y sus promesas son sí y amén. Recuerdo la historia de David, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, cuando su propia familia se convirtió en su mayor fuente de dolor. David pudo haberse amargado, pudo haber maldecido el día en que decidió ser padre,
pudo haber cerrado su corazón al amor. Pero en lugar de eso, siguió clamando a Dios, siguió confiando en que el mismo Dios que lo había librado del oso y del león, también podía restaurar su familia. Y aunque la historia de Absalón terminó en tragedia, David aprendió algo que cambió para siempre su perspectiva sobre la paternidad, que amar a un hijo significa interceder por él hasta el último aliento, que ser padre o madre es un llamado que va más allá de las circunstancias, que trasciende incluso la respuesta de aquellos por quienes oramos. Esta mañana, quiero que hagas algo profético. Quiero que visualices a cada miembro de tu familia rodeado por la luz de la presencia de Dios. Ve a tu esposo o esposa no como esa persona que te frustra o te decepciona a veces, sino como alguien profundamente amado por Dios, alguien que también está en proceso, alguien que necesita tu oración más que tu crítica. Ve a tus hijos no como proyectos que debes completar o problemas que debes resolver, sino como regalos de Dios que han sido, pues, todos bajo tu cuidado temporal, pero que pertenecen eternamente a Él. Ve a tus padres, si aún los tienes, no como personas que te decepcionaron o que no te dieron todo lo que necesitabas, sino como seres humanos imperfectos que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y que ahora necesitan tu honor y tu oración. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. El nombre de Dios no es solo una palabra, es poder, es autoridad, es la suma total de todo lo que Él es. Cuando invocas el nombre de Jesús sobre tu familia, estás liberando el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Estás declarando que tu hogar no está bajo el dominio de las tinieblas, sino bajo el señorío del Rey de Reyes. Jacob era un hombre con una familia complicada, tuvo favoritos entre sus hijos, enfrentó traición, vio cómo sus propios hijos vendieron a su hermano José como esclavo. Su familia estaba llena de drama, de dolor, de decisiones equivocadas. Pero Dios siguió siendo el Dios de Jacob, siguió obrando en medio del caos familiar, siguió tejiendo su plan perfecto a través de circunstancias imperfectas. Si tu familia se siente como un desastre, si parece que nada funciona como debería, si hay heridas que no sanan y conflictos que no se resuelven, recuerda que Dios es especialista en familias complicadas. Él puede tomar los errores del pasado y convertirlos en sabiduría para el futuro. Puede tomar las heridas de ayer y transformarlas en fortaleza para hoy. Puede tomar lo que el diablo quiso usar para destruir y convertirlo en testimonio de su poder restaurador. Esta mañana, mientras el mundo aún duerme y tú has elegido buscar el rostro de Dios, algo profundo está sucediendo en tu interior. Cada palabra de oración que sale de tus labios es como incienso que sube hasta el trono de la gracia. Cada lágrima que rueda por tus mejillas es como una semilla de milagro que está siendo plantada en el corazón de Dios. Él ve tu corazón de padre, de madre, de hijo que genuinamente quiere lo mejor para su familia. Ve tu frustración cuando sientes que no puedes protegerlos de todo el dolor, tu impotencia cuando no tienes las palabras correctas para sanar sus heridas, tu cansancio cuando sientes que das y das, pero los problemas siguen llegando. Pero también ve algo más. Ve tu fe. Ve que a pesar de todo, sigues creyendo que Él puede hacer lo imposible. Ve que a pesar de las decepciones pasadas, sigues trayendo tu familia ante su presencia. Ve que a pesar de tus propias imperfecciones, sigues confiando en que Él puede usar vasos quebrados para contener su gloria. El Salmo 20, versículo 5 dice: Nosotros nos alegraremos en tu victoria, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Esta es una declaración profética sobre tu familia. No dice, si tienes victoria, dice, en tu victoria. Dios ya ve el final de la historia. Ya conoce cómo va a terminar esta temporada difícil por la que tal vez esté pasando tu hogar. Nosotros nos alegraremos en tu victoria. Hay una celebración esperándote del otro lado de esta prueba. Hay testimonios que vas a compartir, lecciones que vas a enseñar,
esperanza que vas a dar a otras familias que están pasando por lo que tú estás pasando ahora. Tu dolor presente se va a convertir en propósito futuro. Tu prueba actual se va a transformar en tu mensaje de mañana. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Un pendón es una bandera de victoria, una declaración pública de a quién perteneces, bajo qué autoridad vives. Esta mañana estás alzando el pendón de Jesús sobre tu familia. Estás declarando que tu hogar no pertenece al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Estás proclamando que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda depresión, sobre toda adicción, sobre toda rebelión, sobre todo espíritu de división que trate de infiltrarse en tu familia. Conceda el Señor todas tus peticiones, no algunas, no las que Él considera importantes, sino todas. Porque cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios, cuando tus deseos han sido purificados por su presencia, cuando oras no desde tu egoísmo sino desde su amor, entonces tus peticiones se convierten en las peticiones de Él. Quiero que pienses por un momento en las peticiones específicas que tienes para tu familia. Tal vez es ese hijo que se alejó de la fe y que ahora vive como si Dios no existiera. Tal vez es esa relación matrimonial que se ha enfriado y donde ya no hay esa chispa, esa conexión profunda que una vez tuvieron. Quizás es un problema de salud que está afectando a alguien que amas, o una situación financiera que está poniendo presión sobre todo el hogar. Cualquiera que sea tu petición específica, quiero que sepas que Dios la escucha, la conoce y ya está obrando para responderla. Pero su respuesta no siempre llega de la manera que esperamos. A veces Él cambia las circunstancias, pero otras veces nos cambia a nosotros para que podamos manejar mejor las circunstancias. A veces quita el problema, pero otras veces nos da la gracia para atravesarlo con victoria. Recuerdo la historia de Job, un hombre que perdió todo lo que más amaba, incluyendo a sus hijos. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Sus amigos lo acusaron de tener pecado oculto. Su mundo se desplomó completamente. Pero en medio de la pérdida más devastadora que un padre puede experimentar, Job hizo una declaración que cambió el curso de su historia. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la clase de fe que Dios está buscando en ti esta mañana. No una fe superficial que solo cree cuando todo va bien, sino una fe profunda que se aferra a Dios incluso cuando no entiende sus caminos. Una fe que dice, no importa lo que venga contra mi familia, no importa cuánto tiempo tome la respuesta, no importa cuán imposible se vea la situación, yo voy a seguir creyendo que Dios es bueno y que Él tiene planes de bien para nosotros, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Quiero que entiendas algo poderoso sobre esta promesa. El santuario era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde la sangre era derramada para el perdón de pecados. Cuando Dios te envía ayuda desde el santuario, te está recordando que tu familia está cubierta por la sangre de Jesús, que no hay pecado demasiado grande, no hay herida demasiado profunda, no hay situación demasiado complicada que no pueda ser redimida por su sacrificio perfecto. Tal vez hay cosas en la historia de tu familia que te avergüenzan, errores que cometiste como padre o como madre, palabras que dijiste en momentos de ira que lastimaron a quienes más amas. Tal vez hay patrones generacionales de dolor que se han repetido una y otra vez. Adicciones, divorcios, abusos, abandonos. Quizás sientes que estás destinado a repetir los errores de tus padres, que tu familia está condenada a vivir los mismos ciclos destructivos. Pero desde el santuario viene tu ayuda, desde el lugar donde la sangre de Jesús fue aplicada una vez y para siempre. Desde ahí viene el poder para romper toda maldición generacional, para sanar toda herida ancestral, para establecer nuevos patrones de bendición que se extiendan no solo a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos, y desde Sión te sostenga. Sión era el monte donde David estableció su reino.
donde Salomón construyó el templo, donde la presencia de Dios habitaba de manera especial. Cuando Dios te sostiene desde Sión, te está recordando que eres parte de su reino, que tu familia tiene un lugar especial en sus planes, que no estás navegando esta vida familiar solo, sino que tienes todo el respaldo del cielo. En los días cuando sientes que no puedes más, cuando la paternidad te agota, cuando el matrimonio requiere más de lo que sientes que puedes dar, cuando las finanzas aprietan y no sabes cómo vas a proveer para los tuyos, recuerda, desde Sión te sostenga, desde el lugar de la presencia de Dios, desde el lugar de su autoridad y su poder, viene el sostenimiento que necesitas. No es un sostenimiento humano que depende de tus fuerzas o de tu sabiduría. Es un sostenimiento divino que fluye desde el corazón del Padre hacia tu corazón, que te capacita para amar cuando no te nace amar, para perdonar cuando quieres guardar rencor, para seguir creyendo cuando todo parece indicar que deberías rendirte. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo en esta oración matutina. Quiero que cerremos los ojos del alma y entremos en la presencia del Señor de una manera más íntima. Imagínate que estás en el lugar santísimo, ese espacio sagrado donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero por la sangre de Jesús, tú tienes acceso libre y completo a la presencia del Altísimo. Ahí, en ese lugar de intimidad divina, quiero que pongas a cada miembro de tu familia en las manos de Dios, no como quien entrega una carga pesada para librarse de ella, sino como quien confía un tesoro precioso al único que puede cuidarlo perfectamente. Visualiza las manos de Dios, esas manos que formaron las montañas y pintaron las estrellas, pero que son tan tiernas que pueden secar una lágrima y sanar un corazón roto. Pon a tu esposo o esposa en esas manos. Si hay heridas entre ustedes, si la comunicación se ha deteriorado, si sienten que son más como compañeros de cuarto que como amantes apasionados, entrégaselo a Dios. Él sabe cómo reavivar el fuego del amor, cómo restaurar la intimidad emocional y física, cómo hacer que vuelvan a ser el equipo poderoso que Él diseñó que fueran. Pon a tus hijos en esas manos divinas, cada uno de ellos, con sus personalidades únicas, sus dones especiales, sus desafíos particulares. Ese hijo rebelde que te quita el sueño, ponlo en las manos de Dios. Ese hijo tímido que te preocupa porque no sabe defenderse, ponlo en las manos del Señor. Esa hija que está en esa edad difícil donde todo lo que dices está mal, ponla en las manos del que conoce su corazón mejor que ella misma. Si tienes padres ancianos, si hay relaciones familiares rotas que necesitan restauración, si hay miembros de tu familia que están lejos de Dios, ponlos uno por uno en las manos del Altísimo. Él sabe cómo llegar a los corazones más duros, cómo ablandar las actitudes más rebeldes, cómo traer de vuelta a casa a los que se han alejado. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Declaro sobre tu vida que en este día Dios va a comenzar a responder peticiones que has estado haciendo por años. Va a comenzar a mover montañas que parecían inamovibles, a abrir puertas que parecían selladas para siempre, a cambiar corazones que parecían endurecidos sin remedio. El nombre del Dios de Jacob te va a poner en alto, no por tus méritos, no porque seas perfecto, sino por su gracia y su misericordia. Te va a levantar por encima de los patrones destructivos de tu pasado, por encima de las limitaciones que otros han puesto sobre ti, por encima de las expectativas negativas que tal vez tú mismo tienes sobre tu familia. Hay algo poderoso que sucede cuando una familia decide buscar a Dios juntos, cuando en lugar de permitir que las diferencias los dividan, usan esas diferencias para complementarse. Cuando el esposo usa su fuerza para proteger y no para intimidar. Cuando la esposa usa su sensibilidad para nutrir y no para manipular. Cuando los hijos ven en sus padres no la perfección, sino la autenticidad de personas que aman a Dios
y que están dispuestas a crecer. Quiero contarte sobre una familia que conocí hace algunos años. Estaban al borde del divorcio. Los hijos estaban rebeldes. Las finanzas eran un desastre y parecía que no había esperanza. Pero decidieron hacer algo radical. En lugar de seguir culpándose unos a otros, decidieron buscar a Dios juntos cada mañana. No oraciones largas y complicadas, sino momentos simples donde cada uno podía compartir sus preocupaciones y sus agradecimientos. Al principio fue incómodo, artificial, forzado. Los hijos se quejaban, el esposo decía que no tenía tiempo, la esposa sentía que era la única que realmente le importaba, pero siguieron siendo constantes, día tras día, mañana tras mañana. Y lentamente, algo comenzó a cambiar. No las circunstancias al principio, sino los corazones. El esposo comenzó a ver a su esposa no como su enemiga, sino como su compañera en la batalla. La esposa comenzó a ver a su esposo no como un proyecto que tenía que arreglar, sino como un hombre que también estaba luchando y que necesitaba su apoyo. Los hijos comenzaron a ver a sus padres no como hipócritas que decían una cosa y hacían otra, sino como personas reales que estaban tratando de hacer lo correcto. Hoy, 5 años después, esa familia es un testimonio viviente del poder restaurador de Dios, no porque sean perfectos, sino porque aprendieron a traer sus imperfecciones ante el trono de la gracia, no porque nunca tengan problemas, sino porque aprendieron a enfrentar los problemas juntos, con Dios como su fundamento. Que te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Esta mañana, Dios quiere hacer algo similar en tu familia. Quiere enviarte ayuda específica para los desafíos específicos que están enfrentando. Si es un problema de comunicación, Él va a darte las palabras correctas y el momento correcto para decirlas. Si es un problema de finanzas, Él va a abrir puertas de provisión que ni siquiera sabías que existían. Si es un problema de salud, Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Si es un problema de adicción, Él es el libertador que rompe toda cadena y toda atadura. Si es un problema de rebelión en tus hijos, Él es el mismo Dios que puede cambiar el corazón más rebelde y traer convicción donde hay dureza. Pero quiero que entiendas algo fundamental. La ayuda de Dios muchas veces viene empaquetada de maneras que no esperamos. A veces viene a través de una conversación difícil que necesitas tener con tu cónyuge, una conversación que has estado evitando porque tienes miedo del conflicto. Otras veces viene a través de la disciplina amorosa que necesitas aplicar con tus hijos, esa disciplina que has estado posponiendo porque quieres ser el padre o la madre, buena onda. La ayuda divina también puede venir en forma de perdón que necesitas otorgar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre. Puede venir como una disculpa que necesitas pedir, reconociendo que tus palabras o acciones lastimaron a alguien que amas. Puede manifestarse como límites saludables que necesitas establecer o como tradiciones familiares que necesitas crear para fortalecer los vínculos entre ustedes. El versículo 6 del Salmo 20 dice: Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Tu familia no es solo un grupo de personas que comparten el mismo apellido o la misma dirección. Cuando pones tu hogar bajo el señorío de Cristo, cuando invitas su presencia a habitar en medio de ustedes, tu familia se convierte en su ungido, se convierte en algo sagrado, apartado para sus propósitos. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Esta es una declaración de fe basada en experiencia. El salmista no está esperando a ver si Dios va a actuar. Está declarando con certeza que Dios ya está actuando. Esta mañana, quiero que hagas la misma declaración sobre tu familia. Ahora conozco que el Señor salva a mi familia. No importa cuán perdido parezca estar ese hijo. No importa cuán frío se haya vuelto ese matrimonio. No importa cuán complicada se vea la situación familiar.
Ahora conozco que el Señor salva. Salva matrimonios que están al borde del abismo. Salva hijos que parecen perdidos para siempre. Salva relaciones que parecían rotas sin reparación. Le responderá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. La diestra de Dios representa su poder, su autoridad, su capacidad de actuar. Cuando Dios extiende su diestra hacia tu familia, no hay fuerza en el infierno que pueda resistir su poder. No hay fortaleza de oscuridad que pueda permanecer en pie. No hay cadena generacional que pueda seguir atando. No hay maldición que pueda continuar operando. La potencia salvadora de su diestra está siendo liberada sobre tu familia en este momento. Mientras tú oras, mientras clamas, mientras declaras su palabra sobre tu hogar, el poder de Dios está siendo activado. Ángeles están siendo enviados, corazones están siendo preparados, circunstancias están siendo alineadas para que se manifieste su gloria en tu familia. Quiero llevarte ahora a un lugar de sanidad profunda, porque muchas veces los problemas que vemos en nuestras familias son síntomas de heridas más profundas que necesitan ser sanadas. Heridas que tal vez nosotros mismos cargamos desde nuestra infancia, patrones que aprendimos en nuestros hogares de origen y que inconscientemente estamos repitiendo con nuestros propios hijos. Tal vez creciste en un hogar donde no se expresaban las emociones, donde el amor se daba por sentado pero nunca se verbalizaba, y ahora te das cuenta de que tienes dificultades para decirles a tus hijos que los amas, para abrazarlos, para conectar emocionalmente con ellos. O quizás creciste en un ambiente de crítica constante, donde nada de lo que hacías era suficientemente bueno, y ahora te escuchas hablándoles a tus hijos de la misma manera que te hablaban a ti. Puede ser que vengas de una familia donde los problemas se resolvían con gritos y violencia, y ahora luchas con tu temperamento cuando tus hijos no obedecen. O tal vez creciste en un hogar donde uno de los padres era pasivo y el otro controlador, y ahora ves esos mismos patrones manifestándose en tu matrimonio. Esta mañana, Dios quiere sanar no solo los problemas presentes de tu familia, sino también las raíces de dolor que están alimentando esos problemas. Quiere liberarte de la necesidad de repetir los errores del pasado. Quiere darte nuevas herramientas, nuevas perspectivas, nuevas maneras de relacionarte con quienes más amas. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Tal vez tu angustia no es solo por lo que está sucediendo ahora, sino por el temor de que estés destinado a repetir la historia. Tal vez tu mayor miedo es convertirte en el tipo de padre o madre que tuviste, o que tu matrimonio termine como el de tus padres. Pero Dios quiere responderte en este día de angustia con una revelación poderosa. Tú no estás destinado a repetir el pasado. Por la sangre de Jesús, por el poder de su resurrección, por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú puedes escribir una nueva historia para tu familia. Puedes ser el que rompa las cadenas generacionales, el que establezca nuevos patrones de bendición, el que deje un legado diferente para las generaciones que vienen. Recuerdo la historia de Gedeón, un hombre que venía de una familia idólatra, cuyo padre tenía altares a dioses falsos. Pero cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, una de las primeras cosas que le pidió fue que destruyera los altares de su padre y construyera un altar al Dios verdadero. Gedeón tuvo que enfrentar la oposición de su propia familia. Tuve que tomar decisiones difíciles, pero al final se convirtió en el libertador que Dios había destinado que fuera. Tal vez Dios te está llamando a ser el Gedeón de tu familia, el que tenga el valor de decir: hasta aquí llegaron los patrones destructivos. Desde hoy establecemos nuevas tradiciones, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas formas de resolver conflictos. No va a ser fácil. Tal vez haya resistencia. Tal vez algunos no entiendan los cambios que estás implementando, pero tú tienes la autoridad y la responsabilidad de dirigir tu hogar hacia la voluntad de Dios. El Salmo 20, versículo 7 dice: Estos confían en carros y aquellos en caballos,
Mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. En los tiempos bíblicos, los carros y los caballos representaban la fuerza militar, la seguridad humana, las estrategias naturales para enfrentar las batallas. Hoy en día, nuestros carros y caballos pueden ser muchas cosas diferentes. Para algunas familias, su carro es el dinero. Creen que si solo tuvieran más recursos económicos, todos sus problemas familiares se resolverían. Piensan que la falta de armonía en casa se debe a la presión financiera, que si pudieran darse más lujos, más vacaciones, más comodidades, entonces serían felices. Para otras familias, su caballo es la educación. Creen que si sus hijos van a las mejores escuelas, si tienen acceso a la mejor información, si desarrollan todas sus habilidades intelectuales, entonces tendrán éxito en la vida y la familia será próspera. Algunos confían en la terapia familiar, en los consejeros matrimoniales, en los libros de autoayuda, en las técnicas de comunicación. Y no me malentiendas, todas estas cosas pueden ser herramientas útiles que Dios puede usar. El problema viene cuando ponemos nuestra confianza última en estas cosas en lugar de ponerla en Dios. Mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. Nosotros sabemos que la verdadera fortaleza de una familia no viene de los recursos externos, sino de la presencia de Dios en medio de ella. Sabemos que la verdadera seguridad no está en tener una cuenta bancaria abultada, sino en saber que servimos a un Dios que es nuestro proveedor. Sabemos que la verdadera sabiduría no viene solo de los libros, sino de la revelación que Dios da a los que lo buscan. Tendremos memoria del nombre del Señor nuestro Dios. Esto significa que no vamos a olvidar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. En los momentos de crisis familiar, cuando las emociones están altas y las tentaciones de reaccionar carnalmente son fuertes, vamos a recordar su nombre. Vamos a recordar que Él es el príncipe de paz. Y vamos a buscar su paz en lugar de crear más caos. Cuando nuestros hijos nos desafíen y sintamos la tentación de responder con ira, vamos a recordar que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando nuestro cónyuge nos decepcione y queramos guardar rencor, vamos a recordar que Él es el Dios del perdón y que nos ha perdonado mucho más de lo que jamás tendremos que perdonar. Cuando las finanzas aprieten y la ansiedad trate de robarnos el sueño, vamos a recordar que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, el que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo. Cuando la enfermedad toque a nuestra familia, vamos a recordar que Él es Jehová Rafa, el Dios que sana, el que llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Esta práctica de tener memoria del nombre de Dios no es solo un ejercicio mental, es una disciplina espiritual que transforma la atmósfera de nuestros hogares. Cuando en lugar de quejarnos, comenzamos a recordar sus bondades, cuando en lugar de enfocarnos en los problemas empezamos a proclamar sus promesas, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Los demonios de la discordia huyen cuando se menciona el nombre de Jesús con fe. Los espíritus de depresión no pueden permanecer en una casa donde se alaba el nombre del Señor. Las fortalezas de amargura se desploman cuando se proclama el nombre del que es amor perfecto. Quiero que hagas algo profético en este momento. Quiero que pronuncies el nombre de Jesús sobre cada habitación de tu casa. Empieza por tu dormitorio, ese lugar íntimo donde compartes con tu cónyuge. Declara el nombre de Jesús sobre esa cama, sobre esas conversaciones nocturnas, sobre esa intimidad física y emocional. Que el nombre de Jesús sea un escudo alrededor de tu matrimonio, protegiéndolo de la rutina, del cansancio, de las tentaciones externas. Pronuncia el nombre de Jesús sobre las habitaciones de tus hijos, sobre sus sueños, sobre sus pensamientos, sobre las decisiones que toman cuando tú no estás presente. Que el nombre de Jesús sea una luz en medio de la oscuridad de este mundo, guiándolos por sendas de justicia
protegiéndolos de las influencias negativas, ayudándolos a descubrir el propósito para el cual Dios los creó. Declara el nombre de Jesús sobre tu sala. Es el lugar donde la familia se reúne, donde tienen conversaciones, donde ven televisión juntos. Que el nombre de Jesús reine sobre las palabras que se hablan ahí, sobre las imágenes que se ven, sobre las decisiones que se toman. Que sea un lugar de comunión verdadera, no solo de convivencia superficial. Proclama el nombre de Jesús sobre tu cocina. Es el lugar donde se prepara el alimento físico, pero que también puede ser un lugar de nutrición emocional y espiritual. Que las comidas familiares sean momentos sagrados, oportunidades de conexión profunda, tiempos donde se comparten no solo los alimentos, sino también los corazones. El versículo 8 continúa: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esta es una promesa poderosa para tu familia. Los que confían en sus propias fuerzas, los que dependen de recursos humanos, los que no tienen a Dios como su fundamento, ellos flaquean y caen. Pero nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tal vez tu familia ha pasado por temporadas donde sintieron que todo se estaba desmoronando. Tal vez hubo momentos donde pensaste que no iban a sobrevivir como unidad familiar, donde el divorcio parecía inevitable, donde los hijos parecían perdidos para siempre. Pero mira, aquí estás, todavía de pie, todavía creyendo, todavía luchando por tu familia. Eso no es casualidad. Eso es la gracia de Dios operando en tu vida. Es su mano sosteniéndote cuando tus propias fuerzas se agotaron. Es su amor manteniéndote firme cuando todo a tu alrededor se tambaleaba. Es su fidelidad recordándote que Él nunca abandona la obra que comenzó en tu familia. Nos levantamos y estamos en pie. Esta es una declaración de resistencia espiritual. No importa cuántas veces el enemigo trate de derribar tu familia, ustedes se van a levantar. No importa cuántos golpes reciban, cuántas crisis enfrenten, cuántas veces tengan que comenzar de nuevo, ustedes van a permanecer en pie, porque su fundamento no está en la arena de las circunstancias, sino en la roca sólida, que es Cristo Jesús. Quiero recordarte la historia de Pedro, ese discípulo impetuoso que negó a Jesús 3 veces en el momento más crucial. Pedro flaqueó, Pedro cayó, Pedro se sintió como el peor fracaso del mundo. Pero Jesús no lo desechó, no lo reemplazó, no lo condenó para siempre por su error. En lugar de eso, le dio una oportunidad de restauración. Le preguntó 3 veces si lo amaba y luego le encomendó el cuidado de sus ovejas. Si has fallado como padre, como madre, como esposo o esposa, si has cometido errores que lastimaron a tu familia, si hay cosas en tu pasado de las que te avergüenzas, quiero que sepas que la historia de Pedro es tu historia. Dios no te ha desechado, no te ha reemplazado, no te ha condenado para siempre. Él te está dando una oportunidad de restauración, una oportunidad de levantarte y estar en pie nuevamente. Pero la restauración requiere humildad, requiere que reconozcas tus errores, que pidas perdón donde sea necesario, que estés dispuesto a cambiar patrones que no están funcionando. Pedro tuvo que enfrentar la realidad de su negación antes de poder experimentar la restauración completa. Tú también necesitas enfrentar honestamente las áreas donde has fallado, no para condenarte, sino para permitir que la gracia de Dios haga su obra transformadora. Tal vez necesitas pedirle perdón a tu esposa por esas palabras duras que dijiste en un momento de frustración. Quizás necesitas disculparte con tus hijos por haber estado tan ocupado con el trabajo que no les diste la atención que merecían. Posiblemente necesitas perdonar a tu cónyuge por heridas del pasado que has estado cargando como piedras pesadas en tu corazón. La restauración familiar no es un evento de una sola vez, es un proceso continuo. Es levantarse cada día y elegir amar, elegir perdonar, elegir creer lo mejor del otro.
Es decidir que tu familia vale la pena el esfuerzo, que vale la pena la inversión emocional, que vale la pena la paciencia que requiere ver cambios genuinos. Nos levantamos y estamos en pie. En este momento, mientras el sol comienza a iluminar un nuevo día, Dios te está levantando a una nueva dimensión de autoridad espiritual sobre tu familia. Te está equipando con nuevas herramientas, nueva sabiduría, nueva paciencia para enfrentar los desafíos que vendrán. Porque van a venir desafíos. Esa es la realidad de la vida familiar. Habrá días cuando tus hijos te pondrán a prueba, cuando tu paciencia se agotará, cuando sentirás que no tienes las respuestas que necesitas. Habrá temporadas en tu matrimonio donde tendrán que navegar por aguas difíciles, donde tendrán que elegir el amor por encima de los sentimientos, donde tendrán que pelear juntos en lugar de pelear uno contra el otro. Pero ahora tienes algo diferente. Ahora tienes la promesa de que el Señor te responderá en el día de la angustia. Ahora sabes que desde el santuario viene tu ayuda, y desde Sión eres sostenido. Ahora entiendes que tu familia no está navegando sola por las tormentas de la vida, sino que tiene el respaldo completo del cielo. El último versículo del Salmo 20 dice: Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Esta es una oración de dependencia total, un reconocimiento de que sin Dios, todos nuestros esfuerzos por construir una familia sólida son en vano. Pero con Él, incluso nuestras debilidades se convierten en fortalezas, nuestros errores en lecciones, nuestras crisis en oportunidades de crecimiento. Salva, Señor. No solo salva a mi familia de los peligros externos, sino sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nuestro orgullo que nos impide pedir perdón. Sálvanos de nuestro egoísmo, que pone nuestras necesidades por encima de las necesidades de los otros. Sálvanos de nuestros miedos que nos paralizan y nos impiden tomar las decisiones correctas. Sálvanos de los patrones destructivos que hemos heredado de generaciones pasadas. Sálvanos de la tendencia a repetir los errores que vimos en nuestros propios padres. Sálvanos de la tentación de criar a nuestros hijos de la misma manera como fuimos criados, cuando sabemos que hay mejores formas de hacerlo. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Jesús no es solo tu Salvador personal, es el Rey de tu familia. Tiene autoridad sobre cada situación que enfrentan, sobre cada decisión que necesitan tomar, sobre cada crisis que atraviesan. Y la promesa es que cuando lo invoques, cuando clames su nombre sobre tu familia, Él te va a escuchar. No te va a escuchar porque seas perfecto, sino porque eres su hijo. No te va a responder porque te lo merezcas, sino porque Él es misericordioso. No te va a ayudar porque hayas hecho todo bien, sino porque Él es fiel a sus promesas. Esta mañana, mientras el mundo aún duerme y tú has elegido buscar su rostro, algo profético está sucediendo. Dios está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de tu familia. Está cerrando puertas que necesitaban ser cerradas y abriendo puertas que necesitan ser abiertas. Está sanando heridas que han estado infectadas por años y está plantando semillas de esperanza que van a dar fruto en las temporadas correctas. Quiero que veas con los ojos de la fe lo que Dios ve cuando mira a tu familia. Ve a ese hijo rebelde no como un caso perdido, sino como un David que está siendo preparado en el desierto para su destino real. Ve a esa hija que parece perdida no como una estadística más, sino como una Esther que está siendo posicionada para un momento específico en la historia. Ve tu matrimonio no como una relación que está sobreviviendo, sino como un pacto que está siendo refinado por el fuego para mostrar la gloria de Dios. Ve tu hogar no como un lugar donde simplemente viven, sino como un santuario donde la presencia de Dios habita y desde donde su amor se extiende hacia el mundo. Porque eso es lo que tu familia está destinada a ser, un testimonio viviente del poder transformador de Dios, un lugar donde los quebrantados encuentran sanidad, donde los perdidos encuentran dirección, donde los desalentados encuentran esperanza, no porque sean perfectos,
sino porque han aprendido a depender de aquel que es perfecto. Recuerdo la historia de la familia de Cornelio, ese centurión romano que buscaba a Dios con todo su corazón. Cuando Pedro llegó a su casa para predicarles el Evangelio, la Biblia dice que toda su familia estaba reunida para escuchar la palabra de Dios, y el resultado fue que toda la casa fue salva, toda la familia experimentó el poder transformador del Espíritu Santo. Esa es la visión que Dios tiene para tu familia. No solo que uno o dos miembros sirvan al Señor, sino que toda la casa sea impactada por su presencia. Que tus hijos no solo conozcan acerca de Dios por lo que escuchan en la iglesia, sino que lo experimenten por lo que ven en tu vida diaria. Que tu matrimonio no solo sea estable, sino que sea un reflejo del amor entre Cristo y la iglesia. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Que te conceda conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu propósito. Nosotros nos alegraremos en tu victoria, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Estas no son solo palabras bonitas, son decretos proféticos sobre tu familia. Son promesas que están siendo liberadas del corazón de Dios hacia tu hogar en este momento. Son semillas de milagro que están siendo plantadas en el suelo fértil de tu fe y que van a producir fruto abundante en las temporadas correctas. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esta mañana, tú te estás levantando. Te estás levantando por encima de las limitaciones del pasado, por encima de los pronósticos negativos, por encima de las estadísticas que dicen que las familias no pueden ser restauradas. Te estás levantando con nueva autoridad, nueva fe, nueva esperanza para tu familia. Y no solo te estás levantando tú, sino que estás levantando a tu familia contigo, con tus oraciones, con tus declaraciones. Con tu fe inquebrantable estás creando una atmósfera espiritual donde los milagros pueden suceder, donde los corazones pueden cambiar, donde las relaciones pueden ser restauradas. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, en este día que lo estás invocando, en esta mañana sagrada donde has elegido buscarlo antes que a cualquier otra cosa. Él te está escuchando. Está escuchando cada palabra de tu oración. Está viendo cada lágrima que rueda por tus mejillas. Está sintiendo cada latido de tu corazón que clama por tu familia. Y su respuesta ya está en camino. Tal vez no la veas inmediatamente. Tal vez no llegue de la manera que esperas, pero viene. Viene con la certeza del amanecer, con la fidelidad de las estaciones, con la constancia del amor de un padre que nunca abandona a sus hijos. Esta mañana marca un antes y un después en la historia de tu familia. Antes de esta oración, tal vez había desesperanza, tal vez había resignación, tal vez había aceptado que las cosas nunca iban a cambiar. Pero después de esta oración, después de este tiempo sagrado en la presencia del Altísimo, hay algo diferente en tu espíritu. Hay una expectativa santa, una confianza sobrenatural, una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. Hay una autoridad nueva para enfrentar los desafíos familiares, una sabiduría fresca para tomar las decisiones correctas, una paciencia renovada para esperar los tiempos de Dios. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que cada vez que tu familia enfrente dificultades recuerdes esta mañana, recuerdes estas promesas, recuerdes que tienes un Dios que responde a los que lo buscan de madrugada. Que cada crisis se convierta en una oportunidad de ver su poder manifestado, cada problema en una plataforma para su gloria. Y ahora, mientras el sol se alza completamente en el horizonte,
mientras el mundo comienza a despertar y las actividades del día están por comenzar, quiero que lleves contigo la paz que sobrepasa todo entendimiento, que lleves la confianza de saber que tu familia está en las manos de Dios, que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo, que sus planes para ustedes son de bien y no de mal, que lleves la autoridad de saber que eres más que vencedor en Cristo Jesús, que ninguna arma forjada contra tu familia prosperará, que todo lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo está convirtiendo en testimonio de su poder restaurador. Levántate ahora, Hijo de Dios, hija del Altísimo. Levántate con la certeza de que esta oración ha sido escuchada, de que tus peticiones han llegado al trono de la gracia, de que la respuesta de Dios ya está siendo despachada desde los cielos. Levántate no como alguien que espera que algo bueno suceda, sino como alguien que sabe que algo bueno ya está sucediendo. Cuando llegues a tu casa, cuando veas a tu familia, míralos con ojos diferentes. Ve en ellos no los problemas que necesitan ser resueltos, sino los milagros que están esperando manifestarse. Ve en tu cónyuge no las fallas que te molestan, sino el potencial que Dios está desarrollando. Ve en tus hijos no la fuente de tus preocupaciones, sino la razón de tus bendiciones. Y cuando las pruebas vengan, porque vendrán, cuando los desafíos se presenten, porque se presentarán, no olvides esta mañana, no olvides estas promesas, no olvides que el mismo Dios que te respondió hoy, te va a responder mañana y pasado mañana, y todos los días de tu vida. Que el Salmo 20 sea tu confesión diaria, tu declaración matutina, tu ancla en las tormentas familiares. Que cada vez que pronuncies estas palabras, recuerdes que no estás solo en esta jornada de construir una familia sólida, que tienes todo el respaldo del cielo, que eres parte de un reino que no puede ser movido. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hoy lo has invocado, hoy Él te ha escuchado, hoy su salvación ha sido liberada sobre tu familia. Ahora ve y vive como alguien que ha estado en la presencia del Rey, que ha recibido audiencia en el palacio celestial, que ha sido comisionado para representar el reino de Dios en tu hogar. Tu familia no será la misma después de esta oración. Tu matrimonio no será el mismo después de este encuentro con Dios. Tus hijos no serán los mismos después de que hayas clamado por ellos en este lugar sagrado. Porque cuando un hijo de Dios ora con fe, cuando un padre o una madre clama con autoridad, cuando un esposo o una esposa intercede con amor genuino, el cielo se mueve, la tierra responde, y los milagros se manifiestan. Ahora ve en paz, ve en victoria, ve en la confianza absoluta de que el Dios que comenzó la buena obra en tu familia será fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Ve sabiendo que cada paso que das está ordenado por el Señor, que cada palabra que hablas puede ser usada para edificar, que cada decisión que tomas puede ser guiada por su sabiduría, que la bendición del Señor repose sobre ti y sobre tu casa, que su favor te acompañe en cada conversación familiar, en cada decisión importante, en cada momento de crisis y en cada temporada de celebración. Que su presencia llene cada rincón de tu hogar, que su paz gobierne cada corazón de tu familia, que su amor sea el fundamento inquebrantable sobre el cual construyan su legado, y que cuando otros vean tu familia, no vean la perfección, sino la gracia, no vean la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. No vean una familia que nunca falla, sino una familia que sabe cómo levantarse cada vez que cae, que sabe cómo perdonar cada vez que hay ofensa, que sabe cómo amar cada vez que hay oportunidad, porque eso es lo que significa ser una familia redimida por la sangre del Cordero, sostenida por la gracia del Padre y guiada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que significa vivir bajo la cobertura del Salmo 20, confiando en que el Señor responde en el día de la angustia, creyendo que desde el santuario viene nuestra ayuda,
y declarando que nos levantamos y estamos en pie, porque nuestro fundamento es la roca eterna. En el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, el que ama a tu familia más de lo que tú la amas, declaramos que esta oración ha sido escuchada, que esta petición ha sido respondida, y que la victoria ya está asegurada para tu hogar. Amén y amén. Que así sea en tu familia, que así sea en tu matrimonio, que así sea en la vida de cada uno de tus hijos, que así sea por los siglos de los siglos, para la gloria del único Dios verdadero que hace todas las cosas nuevas.